Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Ya estamos listos para comenzar otra sesión de Profundidad de Campos, esta vez para conversar con el senador por la región de O'Higgins, Alejandro García Huidobro, militante de la UDI. ¿Cómo está, senador? Muy bien, gracias a Dios. Siempre hay que estar alegre, siempre hay que estar positivo, Sergio. Supe que casi se lo llega al señor, ¿eh? Tuve una suerte muy grande. La verdad que podría haber quedado al otro lado, podría haber sido paraplegia, tetraplegia, pero la verdad que tuve una suerte tremenda y Dios es grande. Así que muy contento. Yo un proceso ya de 6 meses. El médico me vio justamente este día viernes y me dijo que antes de un mes es difícil que pueda trasladarme a alguna parte, pero excepto hacer mis ejercicios por aquí. Pero mira, hay cosas peores y personas que han sufrido mucho más que uno en la vida, y así que en esto hay que ser agradecido de Dios. Bueno, usted como cientista Que he tenido, político, pero además y de ligado mis por muchos compañeros años, de trabajo también. sí, pues, por muchos años ligado al agro, está acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo y a veces hay que pedir colaboración para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Así es la vida, Sergio, pero bueno, nadie uno siempre se preocupa de la salud cuando está con problemas. Cuando uno no tiene problemas, no se preocupa de su salud. Cuando uno se pincha un dedo, ahí es importante el dedo. Uno cuando se pega un porrazo y se quiebra, como tuvo el caso, yo tuve fractura expuesta de tobillo, 3 lumbares quebradas en la columna. La verdad que ahí uno se da cuenta realmente de lo importante que es tener una buena salud y la atención de salud también, pues. Bueno, la salud de los chilenos está bastante afectada, ya tenemos más de 20.000 muertos por COVID-19, algunos casos confirmados, la gran mayoría, y otros por sospecha. Y esa es una situación que también afecta, por supuesto, a su región, la región de O'Higgins. Así es, así es. Y en ese sentido, eh, a nosotros nos pasó una cosa bien curiosa. Cuando vino la primera ola en la región metropolitana, no sé si tú te fijabas que O'Higgins figuraba en las que tenía menos contagio. Y era Sí, muy extraño porque estamos al lado. Hay mucha gente que trabaja en Santiago y vive en O'Higgins o al revés. Y seguíamos bajos, pero gracias a Dios aquí empezó a haber conciencia y se dijo que esto podía llegar. Era obvio, las olas cuando llegan, llegan. Y ahí tuvimos un momento muy, muy difícil. Entraron en cuarentena también nuestra comuna de Rancagua, tuvimos también a Rengo, tuvimos a Machalí, tuvimos a Granero, después tuvimos San Vicente y así otras, y otras más pequeñas. Y esto, bueno, hemos ido, hasta el momento vamos resistiendo esta segunda ola, Sergio. Ayer tuvimos desgraciadamente un fallecido. Estamos alrededor de, hoy no sé, creo que hoy día estamos alrededor de 50 casos. Hemos estado bajo hasta el momento, pero lo importante es ser responsable, porque muchas veces siguen haciendo en algunas partes fiestas, no ocupan lo que son las mascarillas, el distanciamiento social, que es fundamental. Y en esto, cuando, no cuando se cometen este tipo de errores, muchas veces a lo mejor los que pagan el pato son personas que tienen enfermedades basales, son adultos mayores, son personas que en el fondo tienen algún... Y muchas veces hay otros asintomáticos que no se dan ni cuenta y están contaminando por la irresponsabilidad. Entonces, en esto creo que hay que llamar a la responsabilidad y ojalá que esta segunda ola no sea como ha sido en Europa. sí, bueno, ahí usted tiene el caso de Rancagua, la capital de la región de O'Higgins, donde hay una convergencia de muchas comunas, algunas de ellas campesinas, y también está la mina El Teniente, que es un foco constante de actividad, de gente que baja y sube a la mina, y yo creo que todos esos problemas, digamos, forman parte de una realidad que es bien compleja para poder manejar, porque ya pasaron los 350 casos activos, anotaron más de 560 muertos en 9 meses en la región de O'Higgins, o sea, es un problema delicado. También está Pichilemu ahí como un balneario importante de la región de O'Higgins que ha tenido impacto también por la pandemia, ¿no? Efectivamente, pero te diría que en muchos casos de los fallecidos,
nosotros tenemos un hospital espectacular. Yo te diría que el hospital público más moderno que tiene Sudamérica, que el Hospital Regional de Rancagua. Y se amplió la cantidad de tanto de ventiladores como de camas críticas en una enormidad, ¿no? Creo que la triplicamos. Y la verdad que agradecerle a todo el personal de salud, al doctor Millar, que ha sido... y esto es lo que me gusta a mí, fíjate, Sergio, muchas veces tenemos hospitales en que los directores del hospital, como son médicos, no están todo el día. Entonces quedan en manos del subdirector o quedan en manos de otras personas. Y tenemos la suerte, te diría, y el hecho de que el doctor Millar, cuando asumió este cargo, lo asumió las 24 horas del día. Es decir, él no va a su consulta, está dedicado exclusivamente al hospital. Y por Dios, qué importante eso, independientemente que los médicos tienen que hacer sus prácticas, tienen sus consultas, pero de repente hay momentos tan importantes como este que hemos tenido un equipo, y agradecerle a todo el equipo del Hospital Regional y todos los hospitales que tenemos justamente de mediana y baja complejidad también en mi región, por la preocupación y sobre todo al personal de salud. Desgraciadamente en el día de ayer, anteayer, falleció justamente una funcionaria del Hospital Regional de COVID. Es decir, son héroes que están dando su vida justamente por los demás, y eso quiero solamente agradecer, porque realmente son personas extraordinarias, y esa vocación de servicio que tiene personal de salud es clave. ¿Sí? Sin ellos no sé cómo estaríamos. Ahora, yo sé que usted ha tenido una actividad bien intensa, a pesar de que está en franca recuperación a raíz del accidente que tuvo, participando no solamente en las sesiones del Senado de nuestro país, sino también del Parlamento andino, ¿no? Sí, justamente hoy día estamos en sesión del Parlamento andino, hoy día y mañana. Tengo el agradecimiento a todos los parlamentarios chilenos, tanto diputados como al senador Juan Pablo Letelier, de haberme considerado y haberme nombrado a nombre de Chile este año para la vicepresidencia a nombre de Chile. Y hemos trabajado arduamente con los 5 países que componemos, somos 25 parlamentarios, y que estamos trabajando temas muy importantes. Bien, hay mucho desconocimiento respecto del trabajo internacional del Parlamento andino muchas veces, y de otros, pero es clave que nosotros como parlamentarios tengamos esa relación humana y esa relación política también, independientemente de las diferencias que existan en otros países y entre los nuestros, para ir teniendo experiencia, comunicándonos nuestras legislaciones, contándonos. Por ejemplo, en el día de hoy estamos trabajando un tema bien importante: cómo vamos a enfocar cada uno de nuestros países el tema de la vacuna. Porque esta es la gran duda que hay. Hay países, por ejemplo, que como el nuestro, que tomó la decisión que la vacuna va a ser gratuita. Todavía no sabemos cuáles van a ser, suponemos que van a ser ojalá varias, pero que funcionen. Pero hay países, que no quiero decir el nombre, que ni siquiera han hecho reservas de vacuna. Y eso es complejo, porque muchas veces no han tenido el equipo médico y la preocupación. Entonces, esto lo vamos a ver hoy día en la sesión de la tarde, con el fin de que podamos, y la tercera comisión que dirige justamente un presidente peruano, él va a tomar justamente la obligación y la responsabilidad de coordinar todo lo que sea la información de los países para intercambiar esas informaciones, no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel parlamentario, con el fin de que podamos, como un todo, como los 5 países que somos la zona andina, poder trabajar lo más unido posible con el fin, además que la mayoría somos vecinos, con el fin de que podamos tener justamente lo antes posible la vacuna, y también las vacunas que realmente se puedan administrar, porque uno de los temas más complejos, tú bien sabes, Sergio, es el tema de la Pfizer, que tiene 80 grados debajo de menos Celsius en temperatura para mantenerse. Entonces, bueno, hay que pensar que esto no es un tema solamente que va a ser esta vacuna. Esperemos que todos los países que están trabajando y que se va a aceptar por los organismos especializados, tanto los rusos, los europeos, los chinos, también podamos tener a disposición de los 5 países estas vacunas. Ahora, bueno, está claro ya que
recién a mediados del próximo año vamos a tener por lo menos el 80% de la población vacunada, digamos, en el mejor de los casos. Y eso obliga también a hacer esfuerzos para contener en el verano la expansión de la epidemia, ¿no? Así es, así es. Si no somos responsables, la verdad que en esto tenemos que tener paciencia, tal como se nos pidió desde el primer momento. Nunca se dijo que la vacuna iba a estar en el año 2020. Nunca se dijo eso. Posiblemente a partir del año 2021. Y ojalá que tengamos éxito porque hay bastante... Mira, si lo que cuando uno se pone a leer, a estudiar, las vacunas tradicionales se demoran muchos años en poder estar de alguna manera asegurada su efecto positivo. Lo que ocurre es que aquí estamos, bueno, tenemos un mundo distinto, una tecnología totalmente distinta de lo que hace 10, 15, 20 años atrás, pero esperemos que estas vacunas sean realmente las que nos puedan salvar de esta pandemia que nos tiene tan agobiados, no solamente a nosotros, al mundo entero. ¿Cómo anda la situación de las pymes, de la gente que ha quedado sin trabajo y que esperaban el ingreso familiar de emergencia ya en una casi tercera oportunidad, y las pymes que sin duda también han apelado al FOGAPE? Hay muchos negocios pequeños, restaurantes, hoteles, que están tremendamente impactados también desde el punto de vista económico, y eso tiene relación directa con el empleo, senador, en la región de O'Higgins también, ¿no? Así es. Mira, nosotros tenemos la suerte de ser una zona agroindustrial, agrícola y minera, y además de comercio. Yo te diría que el sector más afectado ha sido las pequeñas empresas de comercio. Igual que en el turismo a nivel nacional, ha sido un drama para ellos esta situación. A medida que se ha ido abriendo de a poquito, pero esto no es de la noche a la mañana que vuelva a la normalidad, esto es un proceso muy lento. Por otro lado, la entrega de recursos, han habido mucha entrega de recursos, pero se crean algunos problemas, porque las personas que vuelven a trabajar y le están dando un bono, pierden la posibilidad del bono porque ya están nuevamente trabajando, ¿te fijas? Entonces me preocupa mucho la posibilidad de informalidad en lo que son los trabajos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la idea, esta región ha sufrido menos que otras, porque el teniente, por ejemplo, y en esto quiero volver un poco a lo que me consultaste al principio, el teniente ha sido una empresa muy responsable, y Codelco en general, pero especialmente el teniente, porque se partieron con todas las máximas posibilidades de distanciamiento en los buses, al interior justamente el problema que tenían en los camarines, después en el momento de los lugares en que almuerza al interior de la mina. Es decir, o hay un protocolo muy, muy estricto, y además ellos tienen permanentemente un trabajo en la FUSAT. Y la FUSAT es que el centro de salud que tiene teniente acá, que es su ISAPRE, y hospital, han estado permanentemente haciendo PCR y muy, muy, muy encima, independientemente que hemos tenido casos, y varios casos, pero hemos visto que hay mayor conciencia por parte tanto de los trabajadores como sus ejecutivos, y no ha parado en ningún momento. Solamente se pararon algunos proyectos, como el nuevo nivel mina, en un momento determinado, pero esto se está reanudando cada día, normalizando, porque también el país requiere el cobre. El cobre, imagínate, a Dios gracias, que hoy día tenemos un precio muy distinto a lo que hace un par de meses atrás, y es el sueldo de Chile. Entonces, y por otro lado está trabajando fuertemente la agroindustria, está trabajando la agricultura, que en ningún momento la agricultura de este país ha parado, y tú has visto que independientemente de los problemas que hemos tenido, el país no le ha faltado alimentación. Senador, ¿qué le parece si hacemos una pausa y vamos a conversar a propósito de la agricultura en los próximos minutos, acerca de la situación del agua, que es un problema que se viene a nivel mundial, y Chile no está ajeno a una crisis en esta materia? Incluso ya en la Bolsa de Nueva York se están trazando, digamos, paquetes de agua para abastecer a la población, tanto para su alimentación como también para los campos de regadío en distintas latitudes. Hacemos una pausa y volvemos con el senador Alejandro García Huidobro, de la UDI, representante de la región de O'Higgins en la Cámara Alta, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado.
Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el senador Alejandro García Huidobro, región de O'Higgins, militante de la UDI. Senador, ¿cómo le fue en la elección? Cuénteme así, en la personal nomás, de la directiva de la UDI. Po. Bueno, primero que nada, esta fue una elección interna, no una elección de grupos que están aquí. No, la verdad que teníamos que definir quién iba a ser el presidente de la UDI en los próximos 2 años. Creo que fue una elección impecable, transparente, desgraciadamente un poco de baja participación por razones obvias, sobre todo en la región metropolitana. En otras regiones tuvimos mayor cantidad de personas. Hay mucho temor en los adultos mayores en salir muchas veces de sus casas, pero yo felicito a Javier Macaya, que creo que va a hacer un buen trabajo junto como va a terminar Jacqueline Barrisenberg, y agradecerle mucho a mi amigo y a Víctor Pérez la decisión que tomó de ser candidato. Sin duda él nunca planificó esta situación, son las cosas que se dan en la vida, pero lo más importante es que vamos a estar más unidos que nunca. Así que una cosa es la elección interna y lo otro es el tremendo trabajo que tenemos que desarrollar por el futuro del país y sin duda la unidad interna de nosotros. Sí, llamó la atención, lo vi en redes sociales en la jornada, como bien intensa la comparación que hacían entre la participación que hubo en el colegio médico para elegir directiva y en la UDI. Había más participación en el colegio médico. ¿Qué pasa con los militantes de la UDI? ¿Están remolones? ¿Le tienen miedo al COVID? ¿Qué ocurre? Te voy a contar algo que pasa. Los partidos políticos, muchos personas que están fichadas, pero no ratificaron su fichaje. Y muchas personas no saben de eso, entonces llegan a votar y se ven que están suspendidos o no ratificados, como se les llama. Por lo tanto, hay un porcentaje que tienen que nuevamente reficharse porque la ley lo obliga. Y por otro lado, en el tema del colegio médico, ojo, que fueron varios días de votación, a diferencia del nuestro que fue solamente el día sábado. Y el día sábado, en los campos, por ejemplo, en todas partes del país muchas veces o hay empresas agroindustriales, o hay en la minería, hay personas que trabajan. Entonces es distinto. Yo creo que ahí, si hubiera sido un domingo, habría tenido más participación. Pero son temas que hay que analizar a futuro. Yo creo que es mejor tener un día festivo para este tipo de elecciones que un día no festivo. Bueno, entre los múltiples trabajos que ha tenido el Senado, ha estado el análisis de muchísimas leyes. Entre otras, hay un proyecto que han llamado Proyecto Ley Juan Barros en relación con los capítulos de violencia aguda que se han vivido en la Araucanía. Y bueno, hasta este momento entiendo que no hay un camino de resolución de esa ley. Y por otra parte también se sabe de más de 100 querellas que se han presentado a raíz de los hechos de violencia y que no hay resolución. O sea, tenemos por una parte una ley que transita por el Congreso pero no llega a puerto, y por otra parte tenemos situaciones pendientes en la zona sur que están en manos de la justicia. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, desgraciadamente yo he visto muy poca apertura por parte de la oposición en esto, con el fin de tener leyes que, por ejemplo, Juan Barrio, un camionero que falleció, para qué decir la situación que ha existido no solamente en carabineros, sino también en niños, en asalto a personas, le han quemado sus casas. Yo creo que en esto tenemos que ser súper claros en rechazar todo acto de violencia, todo acto de que sea intimidación de personas, porque en este país lo que requerimos justamente es unidad. Y en esto he visto muy poca voluntad para avanzar en leyes que son fundamentales, pero efectivamente yo creo que estamos con un problema también de inteligencia en cuanto a poder rastrear y apoyar a la Fiscalía con el fin de poder tener y saber efectivamente quiénes son los responsables de todos estos actos, porque creo que en esto no hemos avanzado para nada. Ahora, ¿es un problema político? ¿Es un problema policial? ¿Cuál es el fondo de la solución que hay que encontrar, senador? Yo creo que son ambos. Estamos con un problema político en que tenemos que entender que el gobierno fue elegido para los 4 años y que tiene que la oposición, por lo general, yo recuerdo cuando yo era oposición, éramos oposiciones más constructivas, no obstruccionistas. Y por lo tanto, creo que todo lo que se le hace
como daño al gobierno, como festinar o como atacar al gobierno, sin mirar lo que hay hacia atrás, en el sentido de que se puede estar dañando una institución fundamental como es la democracia, y que al final la gente no crea en los políticos, en los gobiernos, no crea en nadie, se va creando un clima muy lamentable para el futuro. Y yo creo que en eso tenemos que todos poner de nuestra parte con el fin de avanzar en que las instituciones vuelvan a prestigiarse, que las instituciones funcionen como el país espera, porque si no, no hay nada positivo que se pueda pensar hacia el futuro. Ahora, usted como legislador con vasta experiencia, porque usted fue también diputado, o sea, conoce bien toda la hermenéutica del Congreso Nacional, y en este momento se ha presentado un proyecto de ley de indulto en relación con los participantes en distintas instancias a raíz de la revuelta que se produjo el 18 de octubre del año pasado. ¿Cuál es la mirada que tiene con respecto a esa situación, pensando quizás más especialmente en los casos de aquellas personas que estaban en las protestas pero que no les han probado ningún delito hasta este momento, llevan más de un año con prisión preventiva, con medidas cautelares, más allá de aquellos que sí participaron en delitos, digamos, como el incendio de las estaciones de metro, por ejemplo? Sí, no, es que no, en esto la justicia tiene que hacer su trabajo, tenemos que ser muy respetuosos. Pero estar pensando en indultos generales en esto creo que es un gravísimo error. Tirando molotov, una persona que está tirando molotov a carabineros o a un local, quemando iglesias, o estar quemando los buses. Es decir, son delitos, estar indultando a ese tipo de gente. ¿Qué señal se puede estar dando a la sociedad? Yo creo que al revés. Lo que tenemos que hacer es que las leyes funcionen y que la justicia funcione lo más rápido posible con el fin de determinar si las personas son culpables o no lo son. Por lo tanto, yo creo que este tipo no tengo ninguna, yo estoy convencido que este proyecto no va a pasar porque he visto dentro de la misma oposición, bastante oposición, perdón, y en ese sentido creo que esto es una manera de ir congraciándose a lo mejor con las personas que hoy día están molestando el normal vivir de cualquier chileno. Usted mire lo que está pasando de repente en la Alameda en Santiago, que en las tardes empiezan a parar el tránsito, a tirar, a romper los bienes públicos, los bienes privados. ¿Para qué decir lo que han sufrido todos esos pequeños comerciantes que además de la pandemia le han destruido sus lugares de trabajo, la posibilidad de seguir avanzando como familia? Entonces, yo creo que este tipo de proyectos son lo peor que le pueda pasar a nuestra sociedad. Para eso tenemos legislaciones que tienen que aplicarse y ojalá la justicia funcione lo más rápido posible. Ahora, hay un punto que me gustaría que usted también lo abordara en relación con la conducción política. La institucionalidad chilena le otorga una preponderancia muy fundamental al Ejecutivo y particularmente al presidente de la República. Tiene iniciativa en una gran cantidad de materias. Y el presidente de la República, de acuerdo con la última encuesta de Criteria, tiene un 7% de aprobación y a este gobierno le quedan alrededor de 14, 15 meses para terminar su gestión. ¿Cómo se aborda una situación donde la ciudadanía no está empatizando con la autoridad del Ejecutivo? Mira, Sergio, es cosa de ver en general la encuesta de los presidentes hoy día en el mundo. Es decir, los gobiernos, aquí se han juntado dos cosas. La situación de estallido social que afectó por temas que tenemos pendientes hace muchos años, como son pensiones dignas, pero también al problema que es salud, pero también se juntó el tema de la pandemia. Entonces, manejar una situación así para cualquier gobierno ha sido muy complejo. Yo creo que nadie, ni ninguno de nosotros, nos habríamos imaginado lo que estamos viviendo, cómo nos ha tocado este último año. Entonces, creo que es muy complejo gobernar en un momento que no hay experiencia anterior respecto del manejo de muchas situaciones. ¿Para qué decir el esfuerzo que ha tenido que hacer este país en entregar recursos de los ahorros que se tiene y además del endeudamiento y de que vamos a tener a largo plazo, que eso todo se va a pagar? Entonces, yo creo que aquí se junta todo. Pero te quiero decir, ese 7% yo creo que no es real. Yo creo que hoy día ya salió la encuesta que nos dan todos los lunes, pero ya está en un 15%. Pero lo importante hoy día es que ojalá
Tú me haces una pregunta respecto, yo no sé si lo mejor sea a futuro tener un sistema semipresidencial o Claro. con participación de facultades para el Parlamento. Yo creo que es un tema súper complejo que lo vamos a tener que analizar justamente en el proceso constituyente, pero es fundamental tener un gobierno que tenga carácter, que sepa que tiene que cumplir con la misión que el pueblo le encomendó hace 3 años, 2 años y medio, 3 años atrás, con el fin de terminar su mandato y tratar de cumplir, porque el problema mayor que tenemos es que gran parte del programa de gobierno, en un porcentaje, no lo vamos a poder cumplir justamente por lo que nos ha ocurrido. Usted le atribuye mucha importancia a la constituyente y no es para menos, porque se trata de elaborar una nueva constitución. La coalición de gobierno, la derecha, el Chile Vamos, ¿va a incorporar también a los republicanos de José Antonio Kast para enfrentar ese desafío de estar presente en forma sustantiva en la constituyente, senador García Huidobro? Yo soy partidario de ingresar a todos los partidos que hoy día, independientemente que republicano es un sector que se escindió de la UDI, que lo dirige José Antonio Kast, pero que viene de nuestro partido, y muchas de las personas que participan en ese partido vienen, o también algunos muy cercanos de Renovación Nacional, que han renunciado a Renovación Nacional y hoy día están trabajando justamente con republicanos, no de manera muy oficial, pero de manera real. Pero yo soy partidario que se incorporen todos, tener solamente una lista de constituyentes. ¿Matei o Lavín para la presidencial? Eso lo veremos en su momento. Yo tengo gran aprecio por ambos. La verdad que lo veremos en una determinación. No sé si vamos a hacer una primaria del sector, vamos a ver qué sistema va a tener que aplicar, porque la ventaja que tiene hoy día la UDI es impresionante. Tú ves que los dos, Joaquín Lavín y Evelyn Matei, son las personas que están dentro, por lo menos, de la coalición nuestra y también a nivel nacional, dentro de las personas que creen que van a ser el futuro presidente, son 2 miembros de la UDI. Así que, en ese sentido, lo importante de aquí para adelante es que tengamos un presidente que ojalá venga de nuestro partido. Bueno, que el agua no se nos quede en el tintero. Ha habido crisis bien grande con respecto al agua. Está la situación más visible, por ejemplo, de Petorca, donde le dan preferencia, según acusan ahí en la zona, a los paltos y no a la gente que tiene que alimentarse con agua de camiones aljibe que se los llevan al sector. O sea, no tienen agua potable para el consumo humano. Por otra parte, hemos tenido también problemas con el arsénico en el agua en la región de Antofagasta, y algunos agricultores que reclaman, especialmente en la zona central sur del territorio, en que el manejo del agua se ha transformado en un problema, sobre todo cuando pareciera ser que la sequía no solamente está presente este año o en los años precedentes, sino que se va a prolongar en el tiempo. ¿Cómo debería manejarse el recurso tan vital que hoy día escasea en el mundo? Mira, en primer lugar, qué buena pregunta. Yo creo que en esto no se puede generalizar. Hay sectores y sectores de este país. Todos los riegos, la mayoría de los canales de regadío lo hicieron antiguamente y hasta el día de hoy los agricultores. O si no, este país no se habría regado. Y lo que aprovechamos es esta bendita cordillera de los Andes que tenemos, y decirte que este año, que se pensaba que iba a ser más seco que el año anterior, a diferencia, este año en esta zona, por lo menos te estoy hablando de la región de O'Higgins, ha tenido una cantidad de agua suficiente para poder seguir regando y poder seguir abasteciendo. Y sobre todo los APR, que son los aguas potables rural, y también nuestras empresas sanitarias están con toda la disponibilidad de agua. Eso es un tema. En segundo lugar, efectivamente, hay partes donde gobiernos anteriores entregaron más derechos de agua de lo que existían. Y por lo tanto, cuando tú repartes lo que no existe, se crea un problema muy grave. Y la primera prioridad que tenemos que dar siempre, y en eso es muy importante lo que viene en el presupuesto del próximo año respecto del apoyo al agua potable rural, y que vamos a tener todos los recursos necesarios para profundizar los pozos, para hacer nuevos pozos y llegar a esas personas que todavía no están con camiones de aljibe, tener la posibilidad del agua permanentemente en sus viviendas. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el presupuesto y la pandemia nos está ayudando a que vamos a tener que invertir muy fuerte y vamos a seguir invirtiendo.
Y hoy día lo hablábamos en el Parlamento andino, en que Chile es uno de los países que tiene mayor cobertura de agua potable en todos estos países, en Sudamérica. Nosotros estamos prácticamente en un 95% de agua potable. No estoy hablando de servicio de alcantarillado ni tratamiento de agua, estoy hablando de atención de agua potable. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Y este ha sido un trabajo de todos los gobiernos. No podemos decir que ha sido solamente de este, sino que de todos los gobiernos. Por lo tanto, el tema del agua tenemos que aprovechar también fuertemente lo que es desalinizar, porque tenemos el mar al frente. Ahí tenemos el caso de emergencia y el caso de las mineras, por ejemplo, en el norte. Es fundamental que empecemos a desalinizar el agua y no poner trabas para ese tipo de proyectos. Además, lo que requerimos es que también podamos tener el máximo de apoyo, fundamentalmente a los pequeños y medianos agricultores que puedan tecnificar el riego. Tú sabes que un riego por goteo ocupa 1/3 de lo que un riego normal. Y además ustedes pueden entregarle los abonos automáticamente y como corresponde a la planta. Es decir, la productividad y todo lo que es la calidad de esa fruta o esa verdura o de lo que sea es muy distinta a lo que es un riego tradicional. Es decir, todo este proceso nos está ayudando a tecnificarnos y también a ser mucho más responsables en lo que significa la utilización de este recurso que es vital para la vida del ser humano. Se fue volando el tiempo, senador Alejandro García No, Huidobro. ya estamos terminando, Sergio. Además, nos produce satisfacción a todo el equipo de Canal de Senado al verlo a través de este sistema digital que nos obliga a raíz de la pandemia, ¿no? A través del Zoom, que se le ve sanito, así que esperamos que siga así, tenga una recuperación plena para que siga trabajando en función de los intereses de su región y también del país en el Senado de la República. Gracias, senador, por esta profundidad de campos aquí en el canal del Senado, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Agradecerte a ti y a todo el equipo de tanto tiempo que hemos trabajado y sobre todo agradecerle a Dios porque además yo no podría haber ido ningún día. Todavía me acaban de dar licencia por más de 30 días más que tengo que cuidarme, hacer mi ejercicio, pero ir avanzando a poco. Así que lo he hecho mucho de menos a ustedes, pero bueno, esta tecnología me ha permitido la posibilidad de poder estar solamente de los 4 días que estuve en la clínica, falté a 2 sesiones, pero pude estar ahí también sesionando dentro de lo que podía, pero la verdad que después me costó un poco más concentrarme, he tenido que hacer mi ejercicio, mis horas, pero la verdad que a Dios gracias vamos mejorando y no se lo voy a nadie que alguien que se caiga del techo de 3,5 metros. Mientras no se caiga el catre, está todo bien, pues, senador. Muchas gracias. Sergio. Un saludo a todos nuestros televidentes y agradecerte por tu esfuerzo que ha hecho durante tantos años con nosotros. Muy bien, senador. A usted que sigue estas conversaciones aquí en Profundidad de Campos, le decimos hasta la vista.